Bien, maestro, hay muchas inquietudes de cómo se abrevia el 14 de junio, que muchos lo abrevian J14 y otros J4. J4. Esto, ¿cómo se explica esa parte? Fue una manera, vamos a decir, sencilla de que eso se calara en la mente de la gente. Okay. El movimiento 14 de junio, entonces la sigla, para que la gente lo recordara rápido, 1J4. Okay. Y eso se popularizó en la población y prácticamente se convirtió en uno de los movimientos de mayor presencia en todo el país a finales de la dictadura y posterior ya al ajusticiamiento del tirano. Bien, cuando sucedió el ajusticiamiento o la matanza atroz de las Mirabal, ¿cómo esto repercutió a nivel mundial, siendo Trujillo presidente? Mira, tanta repercusión tuvo este hecho que años posteriores vamos a decir, Encuentro Mundial de Mujeres designó el 25 de noviembre como el Año Internacional de No Violencia contra la Mujer. O sea, es a partir de esa repercusión que todavía años después, imagínate en ese contexto de la dictadura, que la dictadura estaba siendo enfrentada por Betancourt, que fue incluso, se sufrió un atentado por parte de gente de Trujillo, sí. Y asimismo, prácticamente Trujillo estaba, como se dice, en la mira internacional con lo que fue el asesinato del historiador e intelectual vasco Jesús de Galinde. Sí. Por el libro aquel que escribió. Por el libro aquel de la era de Trujillo, y lo propio también con lo que había sido uno de sus secretarios particulares, José Almoina, que también había escrito un libro sí. Donde hablaba de Trujillo como un déspota. Entonces, todo esto, Trujillo estaba en la comidilla internacional, y con este hecho ya prácticamente esto sella su descrédito internacional. Sí. El caso de Jesús de Galinde, el motivo por lo que Trujillo lo manda a matar es por el libro donde él decía supuestamente que Ramfis no era hijo de Trujillo. Que no era hijo suyo. Esto, ¿se supo algo después sobre Ramfis y ciertamente si era hijo o no de Trujillo? La información que siempre se ha manejado era que María Martínez era una especie de concubina de un cubano, de una persona de origen cubano, y que en ese momento Trujillo no la tenía ella como oficial, sino como una de las queridas. Hoy lo decimos agarre a eso. Sí, como su querida. Sí. Y él tenía una relación formal con el familiar de Balaguer, sí. Ricardo, apellido Ricardo, la señora. Sí. Y entonces tenía esa relación con María Martínez. Y se dice que ella, además de tener esa relación con Trujillo, tenía una relación con un cubano, y que es en ese contexto que se habla de esa no precisión de si era hijo o no era hijo de Trujillo. Y entonces él, que conocía muy de cerca toda esa situación, se atrevió a afirmar que Ramfis Trujillo no era hijo del dictador. Ok. Ese apellido Ricardo que usted cita, que ciertamente era tía de Balaguer, sí. Ella obtuvo un cargo en el gobierno de Trujillo, no recuerdo a ciencia cierta el nombre, pero sí he leído sobre ella, y ella tuvo mucho que ver también con la cercanía de Balaguer hacia Trujillo. Una cosa que yo vi en la película El Chivo, por ejemplo, la de Vargas Llosa, es que cuando matan a Trujillo, en el 61, presentan a Balaguer en la silla como acariciando la silla, como diciendo, ya llegó el momento mío. ¿Eso fue así, maestro? Mira, aunque no hay documentación, y mayormente los historiadores nos gusta... Fue alterado esa parte. Nos gusta hablar con documentación. Sí. Yo soy de lo que estima que de manera... no debía estar la mano de Balaguer en esa conjura. Sí. Porque no es posible que con todos esos detalles de que, aunque se habla de que el Teniente Amado estuvo, etcétera, y era parte de la Guardia Presidencial, pero un jefe de una persona que no era el jefe de la Guardia Presidencial, sino que él era de la Guardia Presidencial, no es verdad que va a tener tantas informaciones con tanta precisión de cómo se va a mover el jefe, de que iba solamente con el chofer, todos esos detalles,
Para mí que de alguna manera Balaguer tenía conocimiento de todo esto, y como tenía conocimiento de todo esto, es muy probable que él le diera a Ramfis, desde que llegó, le diera carta blanca para que se asesinara a todos los complotados. Si él hubiese sido otra persona que no tuviese, para no dejar evidencia, para no dejar evidencia de ese vínculo. Entonces usted dice, Balaguer tuvo que ver con lo de Trujillo y tuvo que ver con los complotados también, con el asesinato de los complotados. Con el asesinato. Mira por qué. Mira por qué yo digo, hago esa afirmación que es más bien una suposición a partir de las situaciones. Perfecto. Tú ves a Balaguer luego en la ONU, en ese discurso directo contra Trujillo. No puede ser casual. Primero, frente al féretro, dice que era un árbol fuerte, que lamentablemente fue cortado. Sí. Y ahí, pero le tira le tira duro también vamos a decir, en ese discurso frente al féretro de Trujillo. Okay. Y luego entonces... ¿El panegírico? ¿A él le correspondió? Sí, sí, le correspondió. Perfecto. Y ahí él le loa, pero también le da su fuetazo a Trujillo. Okay. Y entonces luego lo vemos en la ONU acabando con Trujillo. Que hasta la familia Trujillo dijo, pero ¿y este tipo? Entonces eso deja ver ese discurso ante la ONU y ese mismo discurso, ese panegírico ante el cadáver de Trujillo, que es crítico también, a veces adulador y a veces crítico. Como era Balaguer, que le gustaba jugar, ¿verdad?, con el lenguaje. Sí, sí. Pues entonces nos deja ver que de alguna manera él tenía corresponsabilidad. Y eso se demuestra aún más con el premio que le da a los ajusticiadores. Lo integra el Consejo de Estado. Sí. A Inver Barrera lo declara general vitalicio. Y héroe nacional. Y héroe nacional. Y al otro, a Luis Amía Matió, que no tiró un tiro y estaba huyendo, que no hizo nada de lo que le correspondía, junto a Pupo Román Fernández. Ellos dos eran los que debían asumir el poder. Lo que hizo fue esconderse. Pupo Román asumía en ese momento ministro de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Claro. Mire, en el caso, por ejemplo, del teniente Amado, que usted citaba, que siempre se ha dicho que él y Antonio de la Maza, se dice que fueron los dos más valientes por el tema de que eran dos de la seguridad más cercana al presidente, a Trujillo, sí. Y que fueron los que precisamente dieron el aviso a los demás. ¿Esto cómo se explica esa parte? No, sin duda alguna, la explicación que se da y que tanto Uchi, con la película que hizo sobre el teniente Amado, sí, como la fiesta del Chivo, dan más o menos una versión muy similar al hecho de que Trujillo le obligó a asesinar a un cuñado suyo. Le puso, en este caso, una capucha sí, para que no lo reconociera y para mostrar su lealtad a Trujillo. La lealtad que él quería, en este caso, recoger era que él matara a esa persona sin saber que era el cuñado que estaba matando. A él asesinarlo y después le quitan la capucha, pues evidentemente dice, pero este es un monstruo, este tipo. Mira lo que hace, me obliga a yo asesinar a mi cuñado. Sin saber a quién era. Sin saber a quién era. Y a partir de ahí se dice que es que él toma la decisión clara de salir del jefe. Sí. Y en el caso de Antonio de la Maza, porque su hermano, creo que Osvaldo de la Maza, había participado en el secuestro de Jesús de Galinde junto a Murphy, que era en este caso el aviador norteamericano que secuestró a Galinde y lo trajo aquí, al país. Entonces, el hermano de Antonio de la Maza era el copiloto. Lo hicieron prisionero y en la prisión aparece ahorcado, de que se suicidó, para no dejar rastro. Porque Trujillo todo lo que hacía, lo hacía así. Para no dejar rastro. Sin querer dejar rastro. Exacto, de lo que hizo. Lo propio ocurrió con el gran novelista e historiador, el escritor de Over, Ramón Marrero Aristi, que ante la crítica que este hizo, tanto en el libro Over, que también salpicaban a sus ingenios azucareros, como también un artículo que salió en The New York Times, que le criticaba a Trujillo, lo que era la política de trabajo de Trujillo, pues entonces
aparece asesinado en la zona de Constanza, por un derricadero de Constanza. Su vehículo tuvo supuestamente un accidente. Entonces todo eso nos deja ver que es el Trujillo que no quería dejar evidencia de nada. Y sus amigos más cercanos eran estos: Antonio de la Maza, Teniente Amado, Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejera, Pedro Livio Cedeño, Antonio Inver Barrera, que había sido el gobernador militar de Puerto Plata cuando las hermanas Mirabal son asesinadas. Que por eso yo digo que él Modesto Díaz tuvo... Modesto Díaz, él tenía conocimiento, Antonio Inver Barrera, de que ese asesinato se iba a perpetrar. Porque tú, siendo el gobernador de Puerto Plata, y tú es a quien se le asignó perseguir a las hermanas Mirabal, tú eres corresponsable de ese asesinato. Lógico. Entonces, todos esos hechos nos dejan ver a nosotros claramente de que esos supuestos héroes nacionales, como Inver Barrera y como Luis Amar Matió, eran antihéroes. Maestro, en el caso, por ejemplo, del corte, que usted lo citó ahorita, a ciencia cierta, ¿cuántos haitianos en 1937 pues fueron asesinados? Hay estudios recientes que se han estado haciendo por historiadores muy destacados. Todavía se están haciendo estudios. Muy destacados. Por ejemplo, de nuestra escuela está Amaury Vargas, hijo de Bacho, que es muy... ¿De Raúl Pérez Peña? Sí, hijo de Raúl Pérez Peña. Amaury Pérez Vargas, se llama él, que es de nuestra escuela, y ha estado haciendo unos estudios muy importantes, que próximamente va a publicar un texto. Dio un avance en lo que es un estudio común que se hizo, que hizo Flaxo para América Latina, dio un avance. Y en la película esta, ¿Trujillo después de Trujillo? No, José María Cabral, reciente sobre el corte, se toman mucho de las informaciones que él le suministra a José María Cabral para eso. ¿Y cuánto se dice más o menos que hay? Se estima más o menos, eso es lo que el estimado, entre 15 a 25,000 personas fallecieron entre septiembre, octubre. ¿Fallecieron o la mataron? Fueron asesinadas con armas blancas, cuchillo y machetes. Básicamente, en toda la línea fronteriza, desde lo que es Dajabón hasta lo que es Pedernales. Pero cada vez que se hace un estudio, maestro, aparecen mucho más, porque la última vez que yo superé el 3,000 y pico, ya van por 15. Son mucho más, claro, entre 15 a 25. ¿Por qué? Porque incluyó zonas no tan cercanas de la frontera como Montecristi. Hay esos estudios, incluso otro de los estudiosos entre ellos está un profesor que es de filosofía, pero que se llama involucrado más en la parte de la historia y que ganó Premio Nacional de Historia en el 2018. Yo gané el Premio Nacional de Historia en el 2017. Él en el 2018, yo creo, es apellido Herrera, Fabio Herrera me parece. No es Fabio, pero es apellido Herrera, que es de la zona de Montecristi. Y él se ha dedicado también, igual que a Amaury, a hacer estudios muy exhaustivos sobre todo. Maestro, producto de eso, de lo del 37, ¿tenemos algo que le debemos a los haitianos? Bueno, lo que yo puedo decir es que entre ambas naciones es necesario no asusar, como ha ocurrido en algunos sectores nacionalistas o neonacionalistas o nacionalistas de cartón, como en algún momento le llamó Peña Gómez a esto, que usaron esa actitud antihaitiana contra él. Yo pienso que lo que hay que estimular en ambos países es el respeto mutuo, tanto de los haitianos a nosotros y a nuestros símbolos, como de nosotros a los haitianos. Y la comunidad internacional tiene una obligación de desarrollar proyectos de inversión en ambos lados de la frontera. Es la única manera que podemos impedir que los haitianos vengan a República Dominicana. La verja perimetral que el presidente, a quien admiro, ha intentado hacer, yo no creo que sea solución. No va a ser solución porque un pueblo con hambre no respeta verja perimetral, no respeta mar, no respeta nada, y los dominicanos tenemos experiencia, que nos fuimos a Puerto Rico en las peores condiciones, y si ellos tienen, simplemente lo divide una verja perimetral, el mar es muy ancho y grande, para ellos venir en yola.
Entonces, nosotros tenemos que priorizar, junto a la comunidad internacional, buscar inversiones para ambos lados de la frontera, como ha ocurrido con zonas francas que se han establecido en la zona de Dajabón y en la zona de la parte que está en Haití, del otro lado, y eso ha dado grandes resultados, donde hay personas que han, miles de trabajadores haitianos y dominicanos, cada uno en su lado, está trabajando como parte de esa zona franca. Sí, sí. Y los productos, por ejemplo, Mamá, me parece, que también tenía producción de aquel lado y de este lado. Todo eso lo que nos dice a nosotros es que eso es lo que hay que priorizar para que la migración ilegal a República Dominicana deje de ser un problema. Sí, eso es verdad. Maestro, muchísimas gracias. Yo contento que usted haya venido. Siempre a las órdenes. Claro que sí. Ustedes ya lo escucharon, el maestro, profesor catedrático, historiador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Juan de la Cruz, estuvo con nosotros. A ustedes, como siempre, invitarles para el próximo sábado a las 5 de la tarde. Bye, bye.